Buenas noches, le habla su evangelista Julio César Rosa Camilo. Bendiciones, y quisiera darle una pequeña enseñanza hoy sobre el tercer templo. El primer templo lo hizo Salomón, fue destruido por el imperio babilónico. Segundo templo lo hizo Herodes y fue destruido por el imperio romano. Entonces el Señor profetiza en Mateo 24, en el capítulo 1, sobre ese segundo templo que fue destruido por el imperio romano. O sea, el primer templo fue hollado por los gentiles, el imperio de Babilonia. El segundo templo fue hollado por los gentiles, el imperio romano. Ahora el Señor profetiza ahí mismo en Mateo 24, acabando de profetizar que el segundo templo iba a ser destruido. Eso pasó en el 70, cuando el general Tito subió a Jerusalén y destruyó parte de la muralla de Jerusalén, destruyó el templo y mataron más de 1 millón de judíos, según la historia. Pero en el versículo 15 de Mateo 24 dice la palabra: por tanto, cuando veis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Eso está en Daniel 9:27, la profecía que tiene que ver con el tercer templo. Este no puede ser el segundo templo que profetizó Daniel, ni el primero fue destruido y el segundo fue destruido. También el apóstol Pablo habla del tercer templo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo ni voy a discutir. La Biblia enseña bien claro que habrá un tercer templo. El primero fue destruido, el segundo fue destruido, el tercero está profetizado por Daniel, por el Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo, y en Apocalipsis 11, capítulo 2, aparece el tercer templo otra vez. Déjame ver, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, versículo 2, a ver si lo encuentro. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Indiscutiblemente que habrá un tercer templo, y ese tercer templo va a ser hollado. El anticristo se va a sentar en él como Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios y haciéndose pasar por Dios. Entonces, ese tercer templo va a ser hollado porque el anticristo va a tener su comitiva impía. Entonces, el primer templo fue Salomón, hollado y destruido por Babilonia en parte. Después fue restaurado por Zorobabel. El segundo templo, Herodes, los romanos lo destruyeron o lo semidestruyeron. Bueno, nomás quedan los muros en Jerusalén de ese segundo templo. El tercer templo está profetizado por el profeta Daniel, la abominación desoladora, por el Señor, que cita la misma cita de Daniel. Pablo cita la misma cita, pero en Apocalipsis 11, Juan se le da una revelación de ese tercer templo. Y también habrá un cuarto templo en Apocalipsis capítulo 21. Primer templo hollado por los gentiles, segundo templo hollado por los gentiles, tercer templo hollado por los gentiles también. El cuarto templo nunca será hollado, porque el cuarto templo en Apocalipsis 21, creo que el Señor Dios Todopoderoso será su templo. No habrá necesidad de templo en la Nueva Jerusalén, sino que el Dios Todopoderoso será ese cuarto templo. Por eso es imposible que el cuarto templo sea hollado. Que al Señor Jesucristo sea la gloria y que nos gocemos con esta meditación. Como dice la palabra, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria al Señor, amén.